Eh, pues muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este tema de estudio. Como quizás sepan, yo soy Gustavo Martínez Sierra y soy el que invita a esta actividad. Este, el tema de estudio del experimento de enseñanza constructivista o el experimento de enseñanza. Comentarles que hay muchas ideas de lo que es el experimento de enseñanza y el que aparece en el tema de estudio hoy, en el artículo de síntesis de la enciclopedia que les di de tema de estudio que les propuse, pues es una idea de lo que es el experimento, digamos que es la versión más canónica de lo que es el experimento de enseñanza, aunque hay distintas maneras de entender lo que es un experimento de enseñanza. Entonces, y además les propuse un artículo que aplica un experimento de enseñanza sobre la cuantificación de los ángulos de medida. Entonces, el objetivo era que ustedes revisaran el documento. Yo ahorita voy a ampliar un poquito algunas ideas, pero en términos generales de lo que se trata hoy es que ustedes hagan preguntas y la idea es que se va de cualquier tipo de pregunta, es una sesión introductoria, y reflexionemos y veamos en función de estas dos lecturas como núcleo central de la discusión. Comentarles que yo llevo mucho tiempo interesado en los experimentos de enseñanza, sobre todo por temas de funciones. He trabajado con otros investigadores sobre la idea de funciones exponencial, logarítmica, y bueno, es un tema que estoy muy interesado porque yo creo permite ver la actividad del profesor de matemáticas como una actividad en el método científico de matemática educativa, que uno puede hacer experimentos de enseñanza. Esa sería la traducción de teaching experiment, es como experimentos de enseñanza, en donde el profesor quiere entender cómo los estudiantes entienden el entendimiento de los estudiantes, cómo construyen conceptos. Entonces uno puede no solo saber cómo los estudiantes razonan o piensan matemáticas, sino también uno quiere influir su pensamiento, maneras de su entendimiento matemático. Entonces, esto de los experimentos de enseñanza, como les decía en esta versión del artículo de la enciclopedia que propuse que leyéramos hoy, es la versión más canónica y más de los experimentos de enseñanza, pero hay distintas maneras de entender el experimento de enseñanza. Entonces, la idea es que nace del constructivismo, es decir, el constructivismo pelletiano, que tiene que ver con que el aprendizaje de las matemáticas se puede entender como la construcción de esquemas mentales, de operaciones mentales, donde uno puede hacer distintas operaciones, entiéndase como una acción sobre objetos. Entonces uno interactúa con la realidad, construye objetos y acciones sobre esos objetos, construye un esquemas mentales. Esa es la idea general de constructivismo. Entonces, el experimento de enseñanza trata de entender cuál es la manera que las personas entienden las matemáticas. Y por eso en este artículo llaman la matemática a los estudiantes. Es como una matemática diferente a la matemática formal o de las definiciones. Entonces, en ese sentido, lo que se trata del experimento de enseñanza es ahondar y entender esas formas de entendimiento, pero al mismo tiempo influir en esas entendimientos. Entonces, comúnmente en los experimentos de enseñanza lo que se trata es diseñar tareas matemáticas para impulsar ese desarrollo, ese entendimiento matemático. No tiene una teoría específica de aprendizaje de las matemáticas, de manera general descansa en las ideas pelletianas de construcción de conocimiento, como mencionaba, pero también se articulan otras teorías para el experimento de enseñanza. Comúnmente se trata de diseñar tareas o actividades para impulsar ese entendimiento o para ver cómo los estudiantes, cuáles sus matemáticas o cuál es su manera de entender. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les pedí leer hoy es el de dando sentido a la medición de ángulos. Lo que se trata es de que dos futuros maestros participa en un experimento de enseñanza con el investigador que escribe el artículo y con otro estudiante y otra persona que funciona como observador del experimento de enseñanza, en donde se diseñan un conjunto de tareas con lo que quieren es que den sentido a la medición de ángulos con radianes. Como quizá ustedes sepan, o la literatura también muestra, este asunto del radian y la medición de radianes y grados, y eso tiene distintas complejidades. Una de esas complejidades es la medición de ángulos a través de los radios, que es los radianes.
Entonces lo que este autor modela es ese entendimiento a través del razonamiento cuantitativo, y ahí menciona sus fuentes este autor. Eso sería para una lectura posterior más profunda. Si ustedes quieren lo podemos estudiar, si ustedes lo proponen o lo propongo yo después, pero a grosso modo ahí propone distintas tareas para este entendimiento de desarrollo del razonamiento cuantitativo de la medida de ángulo. A través de unas tareas de actividades, en particular diseña unas tareas muy interesantes que habla de otras unidades de medida, que son cuartos de circunferencia, quintos de circunferencia, que le llama, ahorita olvidé el nombre, Gibbs o algo así. Entonces, es una estrategia ahí específica, muy interesante, porque lo que trata es que el estudiante desarrolle su razonamiento cuantitativo, una manera de entender, y ve ahí de cierta manera que los estudiantes desarrollan esa forma, ese razonamiento cuantitativo. Entonces, esto sería grosso modo lo que yo puedo introducir. Por supuesto hay un montón de detalles, muchos detalles adicionales, pero bueno, esta es una sesión introductoria. Entonces, lo que yo pensaría que es que lo que procede es que, pues preguntas y comentarios, como les decía, espero que se sientan en confianza de cualquier pregunta se vale, mientras sea del tema, pues, y yo trataré de contestar. Y si no tengo la respuesta exacta, pues me la llevo de tarea, y si la tengo, aquí me expreso. Igual cualquiera de ustedes que ha leído el documento, seguramente puede usted intervenir, ustedes pueden intervenir para comentar. Entonces, esa es la filosofía del tema de estudio. Algunos ya han participado en temas de estudio que yo hago, o en esta lógica, otros no, pero esa es la idea, es preguntar y entre todos, preguntas y respuestas pero partiendo del conocimiento de la lectura, dependiendo de cada uno de ustedes el nivel de lectura del tema de estudio. Entonces abriría las preguntas y respuestas. Lo que yo pediría es que abran sus cámaras para que podamos charlar todos, para que podamos platicar y saber quiénes estamos, y ya cada quien preguntas y comentarios. Entonces les pido que pidan la palabra aquí por la manita del Meet, para que yo pueda darles la palabra y empezar a comentar sus preguntas, inquietudes y comentarios. Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Adelante, Marco García. Sí, sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Me resultó muy interesante el cómo aborda la metodología del experimento de enseñanza y le agrega la parte constructiva. En efecto, esta parte constructiva alude a la teoría de Piaget. Y si mal no recuerdo, cuando hice por ahí hace ya algunos años estudios de Piaget, a él le preocupaba más que definir o estudiar el conocimiento en sí de un individuo, en este caso de los niños, a él le interesaba más cómo se pasa de un conocimiento menor a un conocimiento mayor. Entonces, en este sentido, el experimento de enseñanza constructiva, desde mi punto de vista y como lo refiere el artículo, pues en efecto se va a preocupar por hacer, explorar conceptos y operaciones, pero en este sentido de cambio, o sea, cómo se pasa de un concepto menor a un concepto mayor. No sé si estoy bien, o sea, como que esa es la preocupación central de un experimento de enseñanza, agregándole el término constructivo. A reserva de hacer otras preguntas, esta sería mi primera, quisiera centrar pues si este enfoque es correcto o le falta algo, a reserva de hacer otros comentarios más adelante. Sí, en principio, insisto, hay varias maneras de entender el experimento de enseñanza. El que yo les compartí de la enciclopedia del 2020 es la más canónica, la que más se ha trabajado. Y sí, es una manera de entenderlo interesante. De hecho, así me gusta entenderlo a mí, el experimento de enseñanza. Entonces, la idea es diseñar tareas para ver si es posible que los estudiantes pasen de un estado menor a un estado mayor, que es un término totalmente piagetiano, el lenguaje que usted utiliza.
Lo que yo solamente, en la manera que yo manejo, más que constructivo, se llama constructivista. No sé, no sé si exactamente la razón del uso del lenguaje, pero no se dice constructiva, dice constructivista. Para diferenciar, bueno, en términos piagetianos, se llama constructivismo piagetiano. Entonces, Sí. entonces yo estaría de acuerdo con su afirmación, aunque no es exactamente lo que dice las lecturas. La lectura de 2020 no dice exactamente eso, pero estaría de acuerdo. Se parece más a lo que usted dice en el artículo de dando sentido a la medición de ángulos, un experimento de enseñanza. ¿Sí, Adrián? Bueno, buenas tardes a todos. Un aspecto que me parece relevante de los experimentos de enseñanza es que el autor Stitt resalta que es importante que el investigador tenga una hipótesis de aprendizaje antes de diseñar las actividades, ¿no? Incluso él sugiere que si no tienes hipótesis, pues no es mejor que no hagas pues el experimento de enseñanza porque no tiene ningún sentido. Ahora, mi pregunta es, para la elaboración de esta hipótesis, ¿qué se sugiere? ¿Cómo diseñar esa hipótesis de aprendizaje? Pues si bien en la lectura no sea así explícito, pues me gustaría escuchar sus opiniones respecto a eso. Muy bien. Entonces, de hecho, una cosa importante que hay que entender es la acepción de experimento en esta frase. La frase es experimento de enseñanza constructivista. Ese es el nombre completo. Entonces, experimento, pero es en el sentido, la noción de experimento es en el sentido científico. Yo hago un experimento para ver si es cierto que al combinar, no sé, estoy pensando en un experimento en ciencias naturales. Les insisto el uso si pueden abrir su videocámara, por favor, para saber quiénes estamos, como cortesía para todos, para saber quiénes estamos hoy aquí, de manera general. Entonces, la idea de experimento tiene que ver con esta idea de las ciencias, Adrián, donde tú dices, ¿es cierto que cuando combino dos cosas va a pasar esto? ¿Es cierto que cuando pasa junto varios procesos va a pasar esta otra cosa? Y tú experimentas. Entonces, la hipótesis es, en este caso, pues, es cierto que los estudiantes, la matemática de los estudiantes va a progresar o va a haber un aprendizaje si hacen este conjunto de tareas, y entonces es una hipótesis de aprendizaje. Dices tú, se aprende, por ejemplo, una metáfora del aprendizaje, o metáfora del aprendizaje me refiero, ¿qué significa aprendizaje? Por ejemplo, lo que nos decía Marco hace rato en su intervención es que el aprendizaje era de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, que es una idea epistemológica muy piagetiana. De hecho, es lo que se conoce como la epistemología genética. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se pasa de un estado a otro? No sé. Que resuelvan estos problemas, estos 20 problemas, o estos 20 tareas, o que entiendan este concepto a través de estas tareas para hacer algo, ¿no? Estoy hablando totalmente abstracto. En el caso del ejemplo de los ángulos, por ejemplo, para darle sentido a la unidad de medida de radianes, lo que dice es que el estudiante construye un transportador, un transportador que no mide ni grados ni radianes, sino mide kips y gips, que son cuartos y octavos de circunferencia, creo. Ahorita olvidé el dato exacto. Entonces, lo que dice este experimento de enseñanza es que el estudiante que haga esta actividad le va a dar sentido a la medición de ángulos a través de la medición de otras unidades de medida y de construir el transportador. Que esa idea se me hace bien interesante. Pues si tú quieres que tenga sentido, que tú midas, que tú construyas un transportador, pero midiendo no el transportador que usamos para grados, sino o a veces hay transportadores de radianes, pero aquí lo que dice es que el estudiante haga ese transportador. Entonces aquí la hipótesis de aprendizaje tiene que ver con una creatividad del investigador, en este caso Moore, el que hace el artículo de medición de ángulos, que dice hágase el transportador. Y la otra es que está fundamentada en razonamiento cuantitativo. Es decir, que el estudiante o los participantes se den cuenta que ¿cómo se llama?
eh, eh, pueden construir un transportador. Esa es la hipótesis de aprendizaje. ¿Y cómo se construyen las hipótesis? Pues insisto, es un poco de creatividad del investigador, y la otra es un marco teórico de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, no, de términos generales, el experimento de enseñanza es constructivista en el sentido que está basado en las ideas de Piaget, pero las ideas piagetianas han tenido muchas ramas y muchas teorías y formulaciones, y uno puede tomar alguna para el experimento en ciencia. En este caso, el razonamiento cuantitativo, que por ejemplo la idea de cantidad de Thomson es una herencia directa de las ideas de Piaget, de que construyó en la psicología genética, de hecho, se llama, y epistemología genética de estas, de las cantidades y medición y todas esas cosas. Eso es lo que podría decir ahorita, Adrián. Igual cualquier otro puede contribuir a mi respuesta. La idea que es, estamos informados todos aquí un poco, unos más que otros, y esto no es una ponencia ni una conferencia, sino es un tema de estudio, y yo soy el instructor del tema de estudio. Sí, Marco, adelante. Gracias. Bueno, yo entendí el artículo para complementar lo que afirma el doctor Gustavo, de que si bien puede haber una hipótesis inicial, dentro de esta metodología implica considerar una enseñanza exploratoria. Y en esta etapa de la enseñanza exploratoria se van a verificar justamente las hipótesis iniciales, pero pueden ser cambiadas precisamente porque ahí hay algo que dentro de esta metodología se detecte de que fueron insuficientes, no se consideraron algunos aspectos, etcétera. Y dentro de la etapa de la enseñanza exploratoria, según entendí, puede haber modificaciones a las hipótesis iniciales, producto precisamente de una interacción con los estudiantes, con los alumnos. Y esta interacción es constructivista. El maestro investigador tiene que saber interactuar. Sí, sí. No de sé hecho, si lo entendí bien. Sí, sí. De términos generales. Sí, la hipótesis es en el sentido de la hipótesis del método científico. Por ejemplo, es cierto que los estudiantes aprenden pasando por estas etapas. Sería una pregunta, una hipótesis. Y tú haces un experimento de enseñanza, haces tareas, actividades, y observas el entendimiento de los estudiantes, o las operaciones mentales que hagan, dependiendo de los marcos teóricos que utilices, o las precisiones teóricas, diría yo, porque insisto, el experimento de enseñanza está fundamentado en el constructivismo piagetiano, pero uno lo puede adaptar, pues, digamos, con otros conceptos, como este artículo ejemplo, que es razonamiento cuantitativo. Entonces, tú pruebas la hipótesis, así aprenden, haciendo esto, y por definición hipótesis en el método científico es una proposición que que tú piensas que puede ser verdadera o falsa, y la respuesta es, pues falso, no construyen así. Es verdadero, al menos en estos estudiantes sí se construyó. Entonces, esa es la acepción. Por eso el nombre es experimento de enseñanza, en la acepción del experimento científico, que uno podría hacer en un laboratorio, que en ese sentido pues se parece mucho pues, a la epistemología genética, porque Piaget decía que habría que hacer una epistemología experimental, y por eso inventó los métodos de investigación como la entrevista clínica, que el experimento de enseñanza es una evolución conceptual para matemática educativa de la entrevista clínica piagetiana. Digamos que quien sepa de esa información es un poco la evolución conceptual, porque, bueno, solamente para los que no conocen, comentarles que Piaget hizo el grueso de su investigación en los 60, 70, no, murió en los 70, creo, en los 60, 50, 40. Murió en el 80. Investigó como 40 años, pues, como de 40 al 80, ¿no? Investigó fuerte. Y él inauguró estas ideas que se conocen como el constructivismo piagetiano. Y él tuvo un método que utilizó fuertemente para casi todo, que se llamó una entrevista clínica. Y la entrevista clínica era, pues,
tratar de profundizar en el pensamiento de los niños, en particular él estaba interesado, y pensamientos científicos, que cantidad, que medida, que número, pero también conceptos éticos como el bien, el mal y muchas cosas, ¿no? Entonces eso es la entrevista clínica, y ya cuando se utilizaron sus ideas en matemática educativa, evolucionaron, al menos en la versión que yo conozco, evolucionaron hacia la idea de la entrevista basada en tareas matemáticas, que también es otra metodología eh, relacionada, y la otra, esta que estamos hoy estudiando, que es el experimento de enseñanza constructivista, porque la entrevista no trata de enseñar nada, simplemente tratas de saber cómo piensan las personas. Y la entrevista basada en tareas, les pones una tarea, resuelve este problema, y ya lo entrevistas y tú tratas de indagar qué está pensando, que todo lo que hace matemáticamente, y el experimento de enseñanza más bien quiere influir en el pensamiento y el entendimiento de las personas. Entonces, esa es un poco la ampliación de tu comentario, Marco. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, Fátima, adelante. Bueno, respecto a lo que preguntaba Adrián sobre cómo hacer hipótesis para los episodios, bueno, yo no tengo mucha experiencia, pero a lo que he entendido de esta metodología es que también podemos basarnos en otros aspectos, como por ejemplo los elementos teóricos, para ir viendo cómo queremos que vaya evolucionando algo, por ejemplo, un concepto o algún tipo de razonamiento. Entonces, por ejemplo, bueno, yo trabajo el marco de razonamiento covariacional, en donde hay ciertos niveles, y ya el marco nos dice en qué consiste cada nivel de razonamiento. Entonces, y bueno, y cada nivel que va describiendo es más sofisticado que el anterior. Entonces, si de algún modo yo quiero que vaya evolucionando ese razonamiento, quizá una manera pudiera ser que mi primer episodio tenga el objetivo de desarrollar el primer nivel, el siguiente, pues el otro nivel y así, ¿no? Entonces, mis hipótesis pueden ir en torno a ello. Pero bueno, se me ocurre que es una manera, basándonos en, por ejemplo, en los elementos teóricos, ir viendo cómo se puede desarrollar. Que, por ejemplo, es algo así. Entiendo que hacen algo así en este artículo también, solamente que ellos trabajan con razonamiento cuantitativo, me parece. Sí, sí. En este artículo utilizan ese marco teórico como referencia para la hipótesis de aprendizaje y entender las formas de pensamiento de los estudiantes. Ellos le llaman ahí, en términos generales, se llama modos de entendimiento, algo así le ponen. Entonces, dependiendo qué entiendas, cómo conceptualices lo de entendimiento o aprendizaje, ahí sale lo de la hipótesis, un poco la idea. Por ejemplo, en algunas otras cosas que yo estoy interesado, es en articular los experimentos de enseñanza con la trayectoria de aprendizaje. En términos generales, podría uno entender la trayectoria de aprendizaje como una trayectoria de hipótesis de aprendizaje, en donde sería un poco la idea general, ¿no? de eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Insisto, se valdría todo tipo de preguntas, es una actividad muy introductoria para que profundicemos en la medida de lo que los que estamos aquí hoy podamos hacerlo. ¿Sí, Marisa? Lo mío es una duda porque no entendí muy bien la parte del artículo bueno, en la enciclopedia, cuando hablan acerca de los límites que enfrenta el profesor investigador y cómo relacionan eso con los errores esenciales. No la entendí yo a esa parte, no sé si... ¿A qué parte exactamente, perdón? En donde está, el título dice Matemáticas de los estudiantes, modelos experienciales y de vivencia, o vivos. Que sería la página 136 del de Stige. Lo de Living Experiential Models and Students Mathematics, ¿sabes? Ahorita no recuerdo exactamente. Si podemos correr otra pregunta en lo que yo reviso este párrafo para no
retrasar la interacción y te comento. Es que no lo recuerdo ahorita así, al momento para checar qué dice esa actividad. No sé si hay una pregunta o comentario mientras yo le checo rápido. ¿Sí, Marco, adelante? Sí, a lo mejor alude a que precisamente los errores que cometen los alumnos en esta parte de la enseñanza exploratoria es precisamente para identificar ciertos patrones de errores. O bueno, no de errores, sino de formas de conceptualizar algo o de hacer operaciones de una determinada manera, lo que el constructivismo le llama como esquemas de acción ante como una reacción. Y esto sirve, según el artículo, para ubicar a los estudiantes en esta metodología, quienes cometen o quienes más o menos se identifican con ese patrón de errores y quienes no. Muy bien. Lo que voy a optar ahorita por ver es leer un párrafo y ver qué entiendo, Marisa. No sé si vean el párrafo, que ahí es el párrafo introductorio. Sí, doctor. ¿Sí se observa? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, Sí se ve. Dice, a través de la generación y evaluación de hipótesis, fronteras de los modos y medios de operación de los estudiantes, donde los estudiantes hacen que un maestro, híjole, no estoy entendiendo bien, pero se refiere a grosso modo de errores esenciales. Errores esenciales, entiendo yo que se refiere a, entendiendo esta fuente de Thompson, Stevie Thompson 2000, que por ejemplo, por cierto, esa referencia de Stevie Thompson 2000, si quieren profundizar en el experimento de enseñanza según esta vertiente más canónica, es un artículo muy extenso que habla sobre el experimento de enseñanza. Entonces, lo que se refiere a los errores esenciales, según entiendo, y además porque aquí citan a lo que dice Piaget, es que en el proceso de construcción de conocimiento hay errores que son como inevitables. Es un poco lo que dice. Que, por ejemplo, en la epistemología genética se llaman obstáculos epistemológicos, y en la teoría de situaciones teoría de situaciones le llaman obstáculos didácticos, obstáculos pedagógicos. Un poco la idea de obstáculo o de error en términos esenciales se refiere a que son errores como necesarios para el aprendizaje o necesarios para la construcción de conocimiento. Si no estoy interpretando mal, es un poco aquí a lo que se refiere esta parte. Errores esenciales son como errores necesarios para el aprendizaje. En otros lenguajes se habla como como decía, de obstáculos epistemológicos o cosas por el estilo, ¿no? Es un poco lo que yo podía entender de este párrafo, Marisa. Igual podríamos pronunciar en otros párrafos, pero bueno, ya tú dirás si quieres que sigamos. Es que cuando, para tratar de clarificar, porque sí está complicado ese párrafo, es como algo que se le presenta a un estudiante y siempre va a responder de una determinada manera. O sea, él no lo ve como error. Simplemente es lo que su estructura le permite hacer. Y precisamente el investigador va a tratar de explorar qué es lo que hace que piense así y cómo puede, mediante ciertas tareas, evolucionar. Yo así lo entiendo, ¿no? O sea, como que en términos piagetianos, esos estudiantes tienen una estructura de asimilación y mediante las tareas lo van a conflictuar y va a tratar de acomodar una nueva estructura que le permita resolver situaciones complejas. Algo así. Ahí ya quizás estamos, tanto tú como yo estamos bastante sobreinterpretando, porque Sí. nada de eso dice ahí, pero bueno, en todo caso, lo que escucho es lo que le llaman la acomodación y la equilibración, ¿cómo se llama? La acomodación del proceso piagetiano. Sí, Nuevas asimilación. estructuras. Acomodación y asimilación, creo, ¿no? Sí. Pero bueno,
Eso, digamos, para no entrar en demasiados detalles, es un poquito lo que entendemos ahorita, Mario. ¿No? Adrián, sí, insisto, es que esta parte no, bueno, como todos, ve uno selectivamente y esa parte no la, no la profundicé para hoy, pues. Adrián, ¿querías preguntar algo? Pues básicamente yo como que me iba a adherir a lo que ustedes mencionan. También leí ese párrafo y lo entendí así, que eran errores comunes. Por ejemplo, pues yo cuando lo leí se me vino hasta la mente, ¿no? Cuando uno habla de inecuación lineal de una variable, por lo general los chicos tratan de resolver la inecuación como si fuese una ecuación. Entonces, cuando se topan con un coeficiente negativo, deben multiplicar por un coeficiente negativo. Por lo general, ellos siempre olvidan cambiarle la dirección a la desigualdad. Entonces, es como un error muy común. Entonces, y eso se da por las estructuras previas que ellos tienen. Entonces, pues así mismo lo estaba comprendiendo, que es como que algo con que ellos siempre se van a topar. Entonces, pues eso era lo que quería agregar. Gracias. Por ejemplo, en ese párrafo, después del verde que estábamos viendo, habla de la adaptación, que un poco la metáfora central de lo que es el aprendizaje piagetiano es que uno se adapta al medio. Entonces el conocimiento o el aprendizaje es producto de esa adaptación al medio. Entonces un poco, insisto, es totalmente piagetiano esta idea. Y para entender más, pues habría que profundizar en estas ideas piagetianas. Pero en todo caso es lo que ahorita podemos entender un poco de esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Abundando en esta idea, porque me parece esencial, porque una vez que se identifiquen esos errores comunes, como lo llama Adrián, o bien de otra manera, al final de cuentas el investigador va a elaborar una especie de, bueno, en el artículo creo que le llaman modelo, ¿no? Un modelo, un modelo así que va a dar cuenta de que por qué razonan así. Y mediante tareas, cómo va a ser la explicación de por qué piensan así y cómo pueden pasar a otro nivel de conceptual, de pensamiento, o para hacer ciertas operaciones. O sea, me parece muy central esta idea de poder identificar estos patrones de errores. Muy bien. Perdón, es que aquí ando perdido en las pantallas. Sí, Nancy, adelante. Sí, bueno, creo que en ese mismo tema, un poquito más abajo de lo que nos estabas mostrando ahorita, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver, creo que tiene que ver con esto que estamos diciendo ahora. Dice algo así como que lo que los estudiantes pueden hacer se comprende mejor si también se comprende aquello que no pueden hacer. Y no sé si se refiere justamente a eso cuando, porque en esa parte es donde menciona sobre los límites estos que... ¿Te refieres a eso, no? Ahí está, eso justamente. Uh-huh. Entonces, no sé si está en referencia pues a lo que se está mencionando, y que tiene que ver con no solamente mirar aquello que puede hacer, sino también desde aquello que no puede, ¿no? Sí, aquí en este caso habla de entendimiento. Bueno, ¿qué pueden hacer los estudiantes y qué no pueden hacer? Pues lo que tú decías, ¿no? Entonces, es una idea de lo que es el límite del entendimiento de los estudiantes, las fronteras, ¿no? Lo que pueden entender y lo que no pueden entender. Entonces, parte de lo que tiene que ver con el ¿cómo se llama? Con el experimento de enseñanza constructivista. Entender qué entienden, bueno, estoy usando redundancia, entender desde el punto de vista de investigación el entendimiento de los estudiantes, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer.
y ahí entra con lo de idea de los errores esenciales, que esencial, bueno, en términos, ¿cómo se llama? En términos etimológicos, esencial viene de esencia, que es pertenece a, es algo, la esencia de algo es algo que es parte de su existencia. Entonces, en este sentido, el conocimiento matemático tiene una esencia y tiene unos errores esenciales. Es algo que le corresponde. Por eso les digo que está relacionado con esta idea de, yo lo veo relacionado con, si bien en este artículo no hablan de obstáculo epistemológico, está relacionado con esas ideas. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Por supuesto, ese párrafo sobre las fronteras. Entonces, podríamos resumir con que el experimento de enseñanza, la hipótesis de aprendizaje, permite entender las fronteras entre lo que el estudiante entiende, lo que no entiende, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Que eso es un poco lo que... pues la idea del experimento de enseñanza es que hay que construir una manera de didáctica de las matemáticas o de enseñanza de las matemáticas basada en el entendimiento de los estudiantes. Es un poco la idea. No en lo que uno quiere que el otro entienda, sino que a partir de lo que entiende el estudiante y lo que puede hacer, lo que puede entender, lo que las operaciones. Se habla mucho de operaciones este artículo, porque es un tema fundamental en la teoría piagetiana, que habla de pensamiento operativo, por ejemplo, el pensamiento preoperativo, pensamiento formal. Son conceptos piagetianos sobre el desarrollo de aprendizaje. Entonces aquí habla mucho de las operaciones. Y básicamente se trata de hacer acciones sobre objetos, así a grosso modo, ¿no? Entonces es un poco la idea. Por eso, por eso estas partes del artículo son un poco, digamos, complicadas de entender, porque están basadas mucho en esas ideas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Marco? Sí, en el otro artículo, me parece que dan un ejemplo de esta parte de lo que saben o lo que no saben hacer los estudiantes y cómo mediante el experimento de enseñanza, mediante ese experimento de enseñanza, van a pasar a otros niveles. Cuando le preguntan a un estudiante qué significa medir un grado, y para sorpresa del entrevistador, el profesor, pues casi todo el mundo le contesta, es el suplemento de 179 grados. Entonces ahí él le dice, caray, algo está pasando aquí, ¿no? Y entonces empieza a detectar esto que se menciona de lo que saben hacer, y entonces él dice, bueno, para que lleguen hasta conceptualizar un radián, tengo que diseñar una serie de tareas que me permitan ir explorando cómo se va cambiando esta idea. Sí, es parte del experimento de enseñanza. Sí. Hay veces el límite de lo que alguien sabe o alguien entiende y tú te la ingenias para que avancen, pues, ¿no? Exacto. Solamente para leer ese párrafo introductorio del artículo de Making Sense, bueno, el artículo de Moore, el segundo artículo, el ejemplo que les puse para el experimento de enseñanza, solamente para leer este primer párrafo, entender a qué se refiere en términos generales, dice, uno de los propósitos de la investigación educativa es construir modelos de las matemáticas de los estudiantes que provean una explicación viable de esquemas y operaciones hechas en el comportamiento de los estudiantes. Entonces aquí están estos conceptos claves de la teoría piagetiana, que es las operaciones y los esquemas, que son los esquemas cognitivos o los esquemas de acción y las operaciones mentales o las operaciones con objetos, que es un poco la idea central piagetiana. Para profundizar, por ejemplo, en estos conceptos, habría que entender esto. Pero insisto, esta es la versión más canónica del experimento de enseñanza. Ustedes van a poder ver, se puede ver en mucha literatura de investigación en matemática educativa, que hay distintas acepciones del experimento de enseñanza. Y yo creo que uno puede y debe uno adaptar en función de tus intereses. Y además en función de la investigación que hay, ¿no? Más moderna, que no necesariamente es 100% piagetiana como estos artículos. Es un poco
un poco la idea. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Fátima? Bueno, también comentar que, por ejemplo, en el artículo de Steve, pues se mencionan como varios elementos que contiene, puede contener un experimento de enseñanza. Pero bueno, de acuerdo a los artículos que yo he leído que utilizan esta metodología, no necesariamente tienen que utilizar esos elementos o no todos, o a veces agregan cosas distintas también. Y bueno, por ejemplo, en el de Moore, que leímos para esta sesión, me doy cuenta que agregan, o bueno, que utilizan, por ejemplo, entrevistas al inicio y al final, que entiendo que no es como un elemento central de los experimentos de enseñanza, pero que considero que es un muy buen elemento porque con los experimentos, con los episodios, perdón, nosotros queremos pues como ir desarrollando algún concepto o bueno, algún tipo de razonamiento o lo que sea. Entonces, quizás estas entrevistas pues nos ayudan a analizar si sí hubo algún avance desde antes de comenzar y al final. Y bueno, creo que es un muy buen elemento que agregan en ese artículo. Y bueno, también una pregunta aquí mismo, doctor. En el artículo de Moore, ¿será que los subtemas, digamos, del capítulo 6 vendría siendo el equivalente a los episodios de enseñanza? ¿Subtemas de quién? Del capítulo 6, en el de Moore. O sea, en los resultados. Ajá. Bueno, están las entrevistas previa y posterior, pero están otros. ¿Equivalente a qué, perdón? Los episodios de enseñanza. No, aquí es la respuesta a las preguntas de investigación. En términos generales, lo que el experimento de enseñanza, el objetivo que tiene es construir los modos de entendimiento, los modos de comprensión. Aquí habla de modos de entendimiento de los estudiantes. Entonces, él hace distintas tareas que tienen ciertas hipótesis, pero lo que encuentra en realidad es lo que pone en esa sección de los resultados. Entonces, a grosso modo, a ver, dejen comparto esta ventana. Entonces, tú te refieres a esta sección, que es la sección de los resultados, ¿no? Y esta sección de los resultados, por ejemplo, voy a poner aquí. Yo primero prohibí una visión amplia, general de las entrevistas en las pre-entrevistas. Entonces, después yo caracterizo la cuantificación de los estudiantes y la medida del ángulo durante las sesiones de enseñanza, teaching sessions. Después ilustro lo que los estudiantes hacen en la cuantificación de los estudiantes, del ángulo de medida. Perdón, no soy buen traductor en vivo, pero bueno, un poco ahí se entiende. Entonces lo que él dice es que los resultados, por ejemplo, él establecía como resultado aquí en la metodología que un propósito, dice aquí, aquí dice, yo conduzco este estudio con el objetivo de desarrollar modelos en el contexto de la cuantificación la cuantificación de los estudiantes del ángulo de la medida durante el curso de un experimento de enseñanza. Aquí habla de matemática de los estudiantes, modelos de las matemáticas de los estudiantes. Entonces lo que él pone es que él hizo distintas tareas aquí está el experimento de enseñanza total, y él analiza estas partes, unas partes de todo este experimento de enseñanza, y lo que él encuentra es que los estudiantes como que tienen ¿cómo se llama? Estos significados, pues, significados, que es conectar el ángulo de medida con el arco de longitud, extender el ángulo ¿cómo se llama? Extender la medida por grados y crear círculos y medida en radianes, ¿no?
Entonces él encuentra esta manera de entendimiento de los estudiantes con respecto a la medida de los ángulos. Es más o menos lo que hace este artículo, Fátima. Es que, bueno, me queda claro como las tareas que va poniendo, pero no entendí si también aquí tienen episodios que tienen ciertas hipótesis o no. Como que esa parte no me quedó clara. En particular en este... A lo mejor por ejemplo, aquí no habla casi de episodios de este artículo, más bien habla de las tareas y cómo va evolucionando en este entendimiento de la medida de arcos. Entonces habla bueno, por ejemplo, en la tarea 1 y 2, por ejemplo, pues que son distintas tareas, ¿no? Pero por ejemplo la tarea de que está voy a mostrar la página. Aquí en esta pone una tarea. Entonces la tarea 1 es, aquí por ejemplo dice, tarea 1, usando los aditamentos de una cuerda, una regla, un transportador blanco y una calculada, cree un transportador que mida los ángulos a través de un número de Gibbs, donde 8 Gibbs es una vuelta a un círculo, y 15 Gibbs, y los Gibbs son 15 vueltas a un círculo. Entonces ahí lo que quiere es que el estudiante mida arcos con otras unidades de medida. Entonces, en el documento menciona que lo que quiere con estas tareas es que los estudiantes desarrollen este razonamiento cuantitativo de la medición de ángulos. Y en este caso lo que pide es que hagan el transportador, lo construyan. Entonces, Blank Protactor, sí, lo que les dan es un semicírculo, pero en blanco, como un transportador, pero que no tuviera graduación, ¿no? Eso es lo que les da. ¿En dónde lo dice? Bueno, un poco. No sé si es más o menos, es lo que tú preguntabas, Fátima. Sí, o sea, es que aquí no veo como esa descripción de los episodios o las hipótesis, sino que va desarrollando una sucesión de tareas, o bueno, bien también hay una figura, ¿no? En donde se ve como el orden de acuerdo a las sesiones, como que iban viendo en las sesiones. Entonces, sí se ve un orden de lo que van haciendo, pero no en términos de episodios e hipótesis. Y que, bueno, por ejemplo, aquí en en esta metodología nos menciona que es muy importante esta parte de las hipótesis, ¿no? Porque si de pronto no se cumple algo, tú puedes cambiar, o sea, puedes cambiar lo que sigue, no son como tareas ya establecidas, sino dependiendo de lo que hagan aquí, es entonces si vas a reconsiderar el episodio que sigue, ir reformulando las hipótesis de acuerdo a como sea necesario. Entonces, ahí me quedó un poquito esa duda. Sí, a lo mejor no lo dice tan explícitamente, porque lo dice como salpicadamente. Qué frase tan técnica, ¿no? Lo dice salpicadamente. Lo dice, ¿cómo se llama? Bueno, en su estructura narrativa del escrito, lo dice en algunas partes, por ejemplo, aquí rescatando esta parte, por ejemplo, en la página 235, que yo lo usé buscando la palabra hipótesis, no es mayor misterio. Y por ejemplo, aquí dice, yo hipotizo que los significados para el ángulo de medida se modifican de acuerdo con que los estudiantes van contestando la pregunta de la entrevista. ¿Qué significa para ti? ¿Qué? What does it mean for an angle? What does it mean for an Ajá. ¿Qué significa que un ángulo tenga una abertura de 1 grado? Dice Zach, uno de los participantes, exclama,
el ángulo cortado, tú cortas una circunferencia en 350 pedazos, eso es un grado. Judy después describe que un ángulo de 10 grados es 10 de 360 de un círculo, y por lo tanto es 2.7%. Entonces, bueno, aquí dice que él hipotiza que, bueno, aquí es otra hipótesis, ¿no? Pero bueno, entonces dice que va viendo cómo él hipotiza cómo se da estos cambios en la concepción de los ángulos de en este caso de los que participan en el estudio, que es Judy y Isaac. Entonces, bueno, yo lo que haría es buscar tu pregunta específica, Fátima, buscando en el artículo, pero sí, efectivamente, sí, buscando en el artículo esa duda específica de hipótesis, no lo menciona mucho, pues, ¿no? Por eso les decía que el artículo de 220 es la versión más canónica de lo que es un experimento de enseñanza, que hay muchas adaptaciones y maneras de entenderlo. Entonces, este artículo de 2020 está escrito por Stife, que es bueno, en este caso es por Stife Urich, pero Stife es el principal, que he estado trabajando con experimentos de enseñanza por 30 o 40 años, entonces es como la versión más canónica, original, y hay variantes, y esta que yo les presenté hoy, no es exactamente sigue la canónica, sino toma algunos elementos y otros no. Aquí explícitamente no habla de hipótesis en ese sentido, pero sí hipotiza cómo, en este caso, ese párrafo que puse ahí, hipotiza cómo van desarrollando el significado de la medida. No, por ejemplo, en la idea de proporción y porcentaje es distinto entender, ¿cómo se llama? La medición del ángulo, un poco lo que menciona aquí. A ver, deja busco. Por ejemplo, rescatando otro episodio del artículo, estoy buscando tu pregunta específica, Fátima. Estoy buscando dónde aparece la palabra hipótesis. Ya estoy mostrando mis trucos de búsqueda para contestarme preguntas. Esa pregunta que tú haces sirva de ejemplo de que uno puede buscar. ¿Y cómo utiliza la hipótesis este artículo? Pues busco hipótesis, la palabra, ¿no? Por ejemplo, al final de la sección, es la 2, en la introducción, termina así, Marisa. El presente estudio examina 2 estudiantes de pregrado, de precálculo, el presente estudio examina los entendimientos en la medida de ángulos en estudiantes de pregrado, de precálculo, cuando ellos participan en un experimento de enseñanza. La teoría de Thomson de razonamiento cuantitativo, la teoría de razonamiento cuantitativo de Thomson, la investigación sobre la enseñanza, aprendizaje de la trigonometría y el ángulo de medida, y las raíces históricas del ángulo de medida informan este estudio. En el presente trabajo, yo desarrollo la hipótesis de que el ángulo de medida, que el entendimiento de la medida del ángulo en estudiantes, con foco en la cuantificación del ángulo de medida. Bueno, ahí dice que en el presente trabajo desarrollo hipótesis sin plural del entendimiento de estudiantes del ángulo de medida con el foco en la cuantificación del ángulo de medida. También discuto el entendimiento de estudiantes de la medida del ángulo en términos de distintas ideas de la cuantificación. Entonces, si bien no habla de episodios y cada episodio con hipótesis de aprendizaje, aquí está la hipótesis.
o sea, sí trabaja con la idea básica del experimento de enseñanza, si bien no lo dice en los términos tan canónicos como el artículo de enciclopedia. No sé si es convincente lo que dije, Fátima. Sí. Pues no. No, o sea, es que sí vi que sí, hacen referencia a hipótesis y todo, pero no como por episodios. Y en los resultados me pareciera, o sea, que está, o sea, como que primero tuvieron una hipótesis y, ay, a ver, déjenme el documento. O sea, sí es parte central la hipótesis. Lo que pasa es que no está ordenadito, como dice el documento de Steve, ¿no? No, y si leen el artículo de Steve y Thompson 2000, perdón, está bastante más canónico, pues, porque hay una evolución. Yo lo que he visto de los conceptos teóricos y metodológicos en nuestro campo es que pues tienen a alguien que los inicia, y ese que los inicia pues los desarrolla en un camino, pero llegan otros que lo retoman y lo desarrollan por otro camino. Luego llegan otros y a veces toman a veces y lo desarrollan por otro camino. Entonces por eso hay distintas acepciones, ideas de lo que es. Y yo lo que pienso es que lleguemos nosotros y pues también hagamos lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos checa, pues, en nuestra experiencia, realidad, y bueno, un poco es, yo todo esto lo veo como producto desde que somos personas, ¿no? Que modificamos y entendemos las cosas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, Nancy, adelante. Yo, sí. Quería decir solamente que a mí me parece, bueno, cuando, la verdad, esta vez no leí este artículo, hace tiempo que lo leí, pero según recuerdo, aquí, por ejemplo, cada una de las tareas, ahí el cuadrito que nos mostrabas de cómo están como planeadas las sesiones, que hablas de sesión 1, de las entrevistas previas, sesión 1, sesión 2, y va explicando poco a poco como las tareas que se van realizando. Yo desde ahí veo implícitamente esa trayectoria que conduce hacia la hipótesis de lo que él quiere llegar en ese estudio. A mí me parece que esos episodios, si bien no los menciona como episodios, los interpreto como que están implícitos en cada una de las sesiones, y en cada una de las sesiones van tareas, actividades a realizar. Entonces no sé si también ahí lo he interpretado mal o va más o menos por ahí, porque efectivamente así como episodios de enseñanza no se mencionan, pero sí se mencionan las sesiones, y a mí me parece que está dentro de... Sí, a lo mejor le falta claridad, como nosotros nos gustaría, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, pues en la pantalla que estoy mostrando en el artículo, la progresión del experimento de enseñanza con las cajas sólidas, el marco de las cajas sólidas son el foco del experimento. Y dice que en estas dos partes de la sesión de 3 y 4 de la teaching session es donde se enfoca el estudio. O sea que él trabajó muchas cosas antes, pero en este pedacito. ¿Por qué? Porque, bueno, en este asunto de las funciones trigonométricas, el foco de atención, la función seno-coseno, no es la relación entre ángulo y el coseno y los segmentos, sino es la relación entre la longitud del arco. Bueno, entender eso es muy, muy complejo. Y todos los que hemos enseñado trigonometría y hemos aprendido es una parte muy compleja. Entonces, él se centra en esa complejidad, la relación entre el arco, la longitud de arco, y un segmento, lo que se conoce como el segmento del coseno y el seno, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no tiene es que, ¿a qué tareas hizo exactamente aquí? Y eso sí puede ser una crítica al artículo, pues. Les cuento que, les cuento que elegí este artículo por dos razones. Uno, porque está en una revista, la revista de las más prestigiosas del mundo, la Educational Studies in Mathematics, y en eso siempre los artículos de ahí, mucha confianza de que no nos vamos a encontrar con mucho eco, porque, o sea que hubo buena revisión por pares y esas cosas. Y bueno, este autor yo lo conozco mucho, lo he leído mucho por las cosas que yo investigo, de razonamiento variacional, covariacional
y por eso elegí este artículo, además porque creo que la medida del ángulo es un tema bastante, por eso hay mucha investigación. Entonces, a lo mejor lo que le haría falta en nuestros gustos, que estuviera todo ordenadito, tareas, que nos diga qué se hizo, pero más bien lo va a explicar, más que explicar una metodología, igual a lo mejor lo hizo por motivos de espacio, porque va platicando en los resultados cuáles son las tareas. Lo va contando, entonces, sí lo dice, pero no como a lo mejor nos gustaría separadito, pues, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Marco? En este artículo de Moore, habla de que en este razonamiento cuantitativo, por eso es que centra su artículo, además de lo que recomienda la metodología del experimento de enseñanza, él dice que lo va a centrar también en el razonamiento cuantitativo, que es lo que va a permitir que los estudiantes, al hacer cuentas, operaciones, pero con algún significado, con respecto a la medición de ángulo, es lo que les va a permitir pasar de un nivel menor a otro nivel mayor. Y en este tránsito él habla de algo que seguramente alude a otros estudios. Él habla de esta parte, ahorita la localizo, la comparación multiplicativa entre la longitud de un arco y la longitud del círculo. Como estas relaciones multiplicativas, producto de un razonamiento cuantitativo, es lo que les va a permitir a los estudiantes entender la medida de un ángulo. Pero, de un arco. Ajá, perdón, sí, la medida de un ángulo como arco. Precisamente, pero él habla de una comparación multiplicativa. Ese concepto no me queda a mí lo suficientemente claro, no sé si alude a otros artículos. Bueno, ahorita no recuerdo los detalles del artículo, pero básicamente lo que dice el razonamiento cuantitativo, que es una estructura multiplicativa, en el sentido de Piaget, Vygotsky, Vergniaud, y bueno, todos los seguidores piagetianos, no sé si lo cita aquí, no recuerdo exactamente, pero un poco la idea matemática es que algo es medible si hay tres cosas importantes, según Thomson primero es que haya una cualidad de un objeto, que esa cualidad sea medible y por lo tanto tú tengas una medida para medir esa cualidad medible. Por ejemplo, la distancia es una cualidad. ¿Qué significa? Bueno, no sé exactamente, cada quien ya me imagino que debe haber un montón de concepciones de los que estamos aquí, pero lo puedes medir, por ejemplo, con metros, y ya mides tu regla, metro, dices 30 metros de distancia de aquí a la esquina, de una calle o una medida de una cuadra. Entonces lo que aquí dice, en este artículo habla de la medición de ángulos, y entonces lo que dice es que hay una cualidad que puede ser medible, y es lo que habla de la longitud de arco, que está asociada al ángulo en grados. Entonces dice que hay una relación multiplicativa para medir el arco con el grado. Es decir, que tú puedes establecer una medida, por ejemplo, que habla de los gips y después los radianes. Entonces lo que él dice es que uno puede construir la idea de medida empezando con otras unidades y después con los radianes para medir ángulos. Entonces un poco, haciendo un resumen muy burdo de lo que dice el artículo. Burdo me refiero porque este tema tiene décadas que desde mi tema de interés, y es enormemente complejo el aprendizaje de los estudiantes, y este artículo es un paso más a ese. En resumen, ¿qué es un ángulo? Pues tú te imaginas esto, el ángulo es esto. Para que sea medible tienes que imaginar que hay una medida para medir el ángulo. El que siempre nos enseñan es el grado, pero el grado, resulta que las funciones trigonométricas no es las relaciones entre grados y longitudes, sino entre medidas de arcos. Entonces lo que tienes que imaginar es que el ángulo está asociado a un arco y tú puedes medir ese arco con radianes. Un poco la idea que maneja este artículo. De hecho, da para mucho este artículo, para esa parte, solo por eso, de radianes. Por eso lo elegí, porque es un tema que se me hace muy
relevante. Jorge, no sé si querías comentar algo. Sí, hola profesor. Bueno, un gusto. Saludos desde Chile. Bien, yo trabajo con alumnos de primer año de universidad y lo que ustedes estaban conversando son situaciones que suceden, estas dificultades que tienen ellos. Y yo tengo una consulta con respecto a estas acciones mentales que ellos realizan con respecto al artículo que estaban hablando ustedes, de cómo ellos utilizan esta medición de los arcos para poder, por ejemplo, también tributar a las razones trigonométricas y con eso ya empezar a dar valores para orientar también a las funciones trigonométricas. Pero cuando hablaban que tienen que generar estas acciones sobre un objeto y ellos realizan su esquema, ¿cierto? En esta cosa de una circunferencia como objeto claro, como objeto geométrico, pero hay una dificultad que pasa cuando ellos generan otro esquema, que por ejemplo son las funciones trigonométricas y lo queremos representar en el plano cartesiano. En general nosotros también usamos el plano cartesiano para representar una función trigonométrica y puedo resolver, por ejemplo, ecuaciones trigonométricas también. Por ejemplo, si yo pongo el seno de x igual a 1/2, poder graficar el seno de x, ver dónde intersecta, por ejemplo, esta recta que es 1/2, y esos valores que van a ser los puntitos de intersección son en radianes, justamente donde ellos trabajan, pero en un esquema donde es la circunferencia. Entonces, me pasa a mí como profesor que veo que ellos no son capaces de poder salir del esquema de la circunferencia, donde hacen esta relación de grado y una equivalencia, ¿cierto?, en este tema de radianes, desprenderse que podemos trabajar, ¿cierto?, en el plano cartesiano con estos elementos que ellos aprendieron previamente. Entonces, es cuando ellos generan estos dos esquemas, o sea, lo que estoy entendiendo, por lo que he escuchado y anotado, si existen estos o existirán estos puentes que puedan conectar estos dos esquemas. Porque a mí, como por ejemplo docente, me ha complicado de poder hacerle entender, por ejemplo, que cuando resuelven una ecuación como mencionaba anteriormente, que el conjunto solución, claro, ellos lo van a expresar en grados, pero si yo quiero, por ejemplo, transitar de un registro a otro, un grado no lo voy a poder representar en el plano cartesiano. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, con una cuadrícula, o sea, con un plano cartesiano. Entonces, esa era como mi consulta, si como ustedes trabajan más fuertemente en estas acciones mentales, si existen estos puentes cuando yo genero, los alumnos generan dos esquemas diferentes, y donde está involucrado el concepto radial en cierta forma. No sé si me expliqué, profesor. Sí, más o menos. Digo, estoy sobreentendiendo porque... ¿perdón? Sí. Muy bien, tenemos un pequeño desfase, Jorge. Esta problemática que tú mencionas es uno de los problemas centrales para esto de asunto del aprendizaje de las funciones trigonométricas. Porque comúnmente nosotros conocemos las razones trigonométricas a través de la medición de ángulo en grados. Entonces, el brinco de grados a radianes es muy complicado. De hecho, este artículo es parte de un intento, a través de un experimento de enseñanza, para librar ese obstáculo. De hecho, estas actividades, yo las he trabajado con estudiantes de los KIPS y GIPS, y es bastante ilustrativo. Yo he hecho este experimento, pues, reproduciendo un poco esta investigación, y es una parte muy problemática. Entonces, un poco la idea general es que tienes que pasar de medir el ángulo en grados a medirlo en radianes. Entonces, ese paso es complicado. ¿Por qué? Porque la idea de radian es la proporción que existe entre el radio, que la idea es que cualquier circunferencia de radio R tiene un perímetro de 2πr. Eso en términos generales significa que el radio cabe en cualquier circunferencia, un radio cabe 2π veces dando vueltas al círculo, ¿no? De ahí viene la definición de ángulo, de radian, que es el ángulo que está contenido el radio en una longitud de arco de radio, y es un radian. Bueno, resulta que las funciones trigonométricas están basadas en la medición del ángulo a través de radianes. Y entonces lo que dice este artículo es que para que tú entiendas la medición del ángulo en radianes es que tienes que desarrollar tu razonamiento cuantitativo para medirlo no como abertura de grados, sino como longitud de arco. Entonces la hipótesis aquí es que por eso inventa esta de
construye un triángulo que mida en kips y en gips, que son otras unidades de medida, que es el número de vueltas, para que el estudiante relacione el asunto cuantitativo. Y aquí en la mica que estoy presentando, no la mica, pues en el extracto del artículo, ahí define lo que son el razonamiento cuantitativo. Dice, el razonamiento cuantitativo involucra las acciones mentales cuando concebimos en una situación, construyendo atributos medibles de una situación. Aquí la de situación, más que de cualidades, que yo decía, que se llaman cantidades, y construir relaciones entre las cantidades concebidas. Esas acciones mentales crean una estructura cuantitativa que forma las bases de la construcción de los entendimientos matemáticos. Bueno, ahí nada más rescaté un poquito. La idea, según yo, como la platico así en términos generales, es que tú imagines que algo es medible, lo miras, ahí en ese sentido tendrás que aplicar estas operaciones medibles, este razonamiento cuantitativo con la medida de un ángulo a través de radianes, y tiene que ver toda esta estructura. Esta idea de la proporcionalidad que parece, digo, si uno ya sabe estos temas, pues es como simple, dices, pues tiene toda circunferencia, cabe 2πr, entonces siempre que mide r, pues es un radian y ya estuvo, pero eso es bien complicado entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque está involucrada todas estas cosas que hemos comentado como razonamiento multiplicativo, que en este caso es la relación proporcional de la circunferencia, el perímetro y todo eso. Un poco es lo que yo podría decir sobreinterpretando lo que tú dijiste, Jorge, sobre este tema. En resumen, creo que es un tema bien interesante. Si alguien quiere investigar algo al respecto, yo empezaría por este artículo, profundizar, y vería qué hay sobre enseñanza nueva. Este artículo es del 2012, yo empezaría por este artículo y ver qué de nuevo se ha dicho, y bueno, agregarle literatura en español, que se ha investigado mucho en español al respecto, distintos investigadores, para entender. En términos generales, yo pensaría que hay que hacer experimentos de enseñanza para que el entendimiento del estudiante de la medición de ángulos, y podríamos empezar con estas actividades que están en este artículo. Yo haría eso, pues. Muy bien. Marco, adelante. Gracias, doctor. Bueno, sí, en el artículo me llamó la atención un párrafo donde menciona que históricamente la medición de ángulos aludía precisamente a la medición de arcos. Así se dio en la historia. Y por otro lado, él, tras una revisión de libros de texto en Estados Unidos y en varias partes del mundo, decía que no seguían este proceso de medición de arcos, sino que no se respetaba un proceso para esta medición. Este proceso lo da precisamente el razonamiento cuantitativo, y que es un proceso a veces lento, porque, por ejemplo, incluso cuando se incorpora la medición de arcos y los estudiantes se meten a hacer cálculos, mencionan en el artículo de que muchas veces estos números, algunos estudiantes lo ven como números y otros lo ven como producto de una medición y que le llaman valor. Hay una diferencia de este tránsito de hacer operaciones, pero verlos solamente como números, a verlos como valores, como cantidades, como relaciones de medición. Entonces, él le sigue la pauta a este razonamiento de cómo va evolucionando el pensamiento de los estudiantes, de verlos como objetos geométricos o de verlos simplemente como número, y propone tareas como la que menciona para que los alumnos se vayan dando cuenta de que esas son cantidades, productos de una medición de arcos en este caso. Sí, perdón, es que ya aquí mi máquina ya se trabó un poquito, pero ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien, entonces ya no puedo ver la pantalla de mí, pero voy a contestar un poco la reflexión. Bueno, yo he estudiado estas cosas en epistemología e historia de las matemáticas, por eso entiendo lo que dice. Resulta que cuando inventaron las funciones trigonométricas,
pues, no sé, Leibniz, Newton, allá hace unos 300, 400 años, resulta que las funciones trigonométricas se definieron y se trabajaron, por ejemplo, cuando se metieron al cálculo como funciones, porque al principio no existía la función seno y coseno, sino se definió después. De hecho, es un grupo de funciones muy específicas que en matemática educativa como que se estudian por separado, que son las funciones trascendentes. De hecho, la idea de funciones trascendentes viene de la palabra de trascender, que es que trascienden las ecuaciones algebraicas, que no tienen fórmula, pues. Por ejemplo, seno de x no tiene fórmula, pues, sino es una nueva función, así como logaritmo, tiene otra fórmula, ¿no? Entonces, cuando se definieron, realmente las funciones trigonométricas se definieron como las correlaciones que hay entre el ángulo del arco, la medida del arco, y la longitud de estos segmentos que son en el círculo trigonométrico, es el seno y el coseno. Entonces, resulta que con el paso de los años de historia de la educación, resulta que en la escuela hemos centrado la medición de ángulos a través de los grados, que es medir en 360 grados un ángulo. No me sé bien la historia de por qué usamos grados, pero ese asunto histórico hace que nosotros trabajemos estas cuestiones de medición de ángulos con grados, que no se corresponde con la definición de funciones. Por eso en la escuela y en la enseñanza de la trigonometría y las funciones trigonométricas se tiene que explicar el tránsito de grados a radianes, y es justo este artículo que trata de cubrir ese hueco. Es decir, que tú evoluciones en tu entendimiento de la medida de ángulo hacia la que se corresponde con las funciones trigonométricas, que son la medida en ángulos en radianes. Por eso esa eterna, cuando ustedes les dicen, ¿cuánto vale coseno de 2, por ejemplo? Cuando tú usas una calculadora tienes que decirle si está en radianes o grados, porque te da respuestas distintas, precisamente porque en el fondo lo que estás diciendo es que la función seno, cuando tú quieres seno de 2, del número 2, tendrías que agregarle que es seno de 2 radianes, o le pones seno de 2 grados. Entonces, eso es un poco lo que yo podía decir, de lo que yo me sé, que en este artículo lo menciona muy rápido, pero bueno, es un asunto epistemológico interesante. Y yo sigo sin poder llegar a la pantalla Meet. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Y tome la palabra porque no estoy viendo la pantalla. Ahorita a ver si logro. Adelante. Sí, soy yo, Doc. Ah, ¿qué tal? Bueno, voy a tomar en la palabra, doctor, de que se vale cualquier pregunta, obviamente referente a lo que leímos, pero muy particularmente mi pregunta va enfocada a los experimentos de enseñanza. Bien, yo al igual que la compañera Fátima, pues no tengo mucha experiencia con experimentos de enseñanza, y por eso es que hago esta pregunta. Bueno, he leído algunos artículos donde involucran estos experimentos de enseñanza, y he notado que algunos, por ejemplo, utilizan o incluyen 10 sesiones, otros incluyen menos, otros incluyen más. Incluso en este artículo de Moore que nos dejó leer, incluye, me parece que dos sesiones. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿En qué consiste el número de sesiones de un experimento de enseñanza? ¿O de qué depende? Depende de la hipótesis, del objetivo, del tema. Por ejemplo, este asunto de los radianes, como es un asunto muy complejo, no me imagino que una sola sesión de enseñanza. Yo no me imagino. Pero a lo mejor otro tema de otro tipo, pues con una sesión. Por ejemplo, este artículo lo elegí por varias razones, ya la comenté algunas. Pero, por ejemplo, una de las razones es que este este salto, este progreso de la medida de ángulos en grados a radianes es en extremo compleja para los estudiantes. Entonces, por eso es foco de investigación, como este artículo. Y por lo tanto, debido a esa complejidad, pues debería ser un tema de varias tareas, varias actividades. Y lo que se logra en estas actividades
pues es provisional, ¿no? No se sabía. De hecho, no he hecho seguimiento de lo que se ha seguido investigando sobre este asunto de la medida de ángulos, pero es un tema muy lejos de estar cerrado. Entonces yo pensaría que podríamos hacer más investigación sobre experimentos de enseñanza con esto. Entonces, en resumen, por ejemplo, en otro lugar, como trayectorias de aprendizaje, se dice que se hacen trayectorias de aprendizaje de conceptos matemáticos o temas que son como complejos, difíciles, conceptos abarcadores como el concepto de función, razón de cambio, y bueno, ahí se entendería que debido a su complejidad de los conceptos, pues una sesión no tiene sentido, tendría que ser muchas cosas. Entonces, por eso, un poco la idea. Y además está la otra vertiente, es que no hay una única acepción de que ese experimento de enseñanza, hay distintas variaciones. Ok, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Marco? Sí, en efecto, en mi experiencia como docente, yo he podido detectar varias nociones de medida de un ángulo, aunque también en el artículo de Moore lo menciona así muy rápidamente, de que al hacer la revisión de la literatura acerca de ese tema, él encontró la medida de un ángulo como cantidad de rotación. Eso se da desde primaria, los primeros ciclos de primaria. Pero en mi experiencia, como que entra demasiado rápido en la educación básica y se alude a la medida de un ángulo como un número obtenido mediante el transportador. Y eso sí, ya todo, o sea, entra sin ningún proceso en la mayoría de las propuestas y se va hasta secundaria. El ángulo como un número obtenido mediante el transportador. Y para mi sorpresa también encontré en este artículo de que él habla de 3 estudiantes, pero enfatizando en 2. También conciben al ángulo como un número del que yo aludía hace rato. Entonces, pareciera ser de que hace falta una investigación desde los primeros ciclos que enfatice el proceso de medición. O sea, ¿qué es un ángulo? Conceptualizarlo muy bien, ¿no? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con qué lo vas a medir? Porque, bueno, él alude ya con estudiantes ya de pregrado, estamos hablando de que ya pasaron por la secundaria, ya están a un puntito de entrar a temas más fuertes, ¿no? Y aún mantienen estos estudiantes estas ideas muy apegadas a la cantidad, pero como número, no como un proceso de medición. Entonces hace falta mucho, yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, de que hace falta mucho trabajo acerca del proceso de medición de ángulos desde sus orígenes, ¿no? Porque se le trata como objeto geométrico, ¿no? O sea, por eso los estudiantes aluden de que un grado es el suplemento de 79 grados, de 179. Y así en otros ejercicios que ellos proponen, en otras tareas, se van desfasando porque Moore va planteando tareas que los obligan a reflexionar y a razonar y a dejar esas ideas. Sí, no, de hecho hay mucha investigación, ¿eh? O sea, digo, de lo que yo conozco debe haber 30, 40 investigaciones en las revistas de investigación los últimos 20 años sobre medición de ángulos. Hay mucha investigación, pero por supuesto sí, falta mucho, ¿no? Para que seguir explorando. Porque este asunto de la medición de ángulo es que es como muy sui generis de las cantidades medibles. Muy sui generis, o sea, no sé, tú tienes termómetros para medir temperatura, cronómetros para medir tiempo, reglas para medir, pero ¿qué mide en realidad un transportador? Resulta que, bueno, es lo usual en cantidades, que precisamente por eso este marco de razonamiento cuantitativo explica qué significa medir ángulos. Entonces hay distintas concepciones, que giro, que abertura, que espacio
Por ejemplo, yo he visto esas investigaciones de concepciones de medidas, de ángulos, y hablan de giro, hablan de apertura, de espacio que contiene, habla de varias cosas, pero resulta que para las funciones trigonométricas lo que habla es de medida del ángulo de arco, que es otra cosa. Entonces ahí la complejidad, la dificultad, y más cuando queremos construir, que un estudiante construye el concepto de función, seno o coseno, que hay investigación. De hecho, este MUR ha enfocado, y de hecho son investigaciones que yo estoy y quiero realizar sobre las funciones trigonométricas en especial, con todas estas cosas que este artículo dice. Pero sí hay mucho que hacer y muy interesante. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que en nuestra aula o nuestras investigaciones que estemos haciendo de posgrado o nuestro interés es hacer experimentos de enseñanza donde pruebemos hipótesis de aprendizaje. Por ejemplo, esta hipótesis, este artículo a mí se me hace genial, que es que se construye estos conceptos si el estudiante hace su transportador. Realmente se me hace una idea muy... De hecho, esta idea yo la he explorado con otras cosas. Yo, por ejemplo, he explorado esta idea, aún no he llegado a publicar artículos, pero he explorado la idea de experimentos de enseñanza donde los estudiantes construyan un medidor de pendientes o medidores de razón de cambio. Y está descansado en esta idea de razonamiento cuantitativo como este artículo. Se me hace una idea muy interesante. Es otra cosa que tengo pendiente, que se puede investigar, experimentos de enseñanza para construir el concepto de pendiente a través de la construcción de lo que yo le he llamado un pendentiómetro, un medidor de pendientes. Y creo que se podría fundamentar perfecto con todo lo que estamos diciendo. Muy bien. En otros lugares he planteado la hipótesis de la importancia de construir el instrumento de medida de la cantidad que estemos hablando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, muy bien. Creo que se me hace bastante buen tiempo, hora y media, 1:20, para que no sea un maratón. Bueno, pues agradecerles su participación en este tema de estudio. Como les comentaba, el objetivo es compartir algunas ideas que yo conozco sobre temas de investigación en matemática educativa. Este video lo voy a subir al canal del investigador en matemática educativa que yo fomento, yo hago, para quienes sea de interés. En particular, pues lo voy a compartir con ustedes, ¿cómo se llama? Este tema de estudio, para que quede por referencia, para que ustedes puedan profundizar y escuchar lo que aquí se dijo. Es muy introductorio. Si queremos algo más profundo, podría ser un tema de estudio 2. No sé si lo ofrezca, también ustedes coméntenme si tienen interés que sigamos profundizando en eso. Pero bueno, agradecerles su presencia. Al ratito en el WhatsApp les pregunto su nombre completo por si gustan una constancia de participación en esta actividad. Y por mi parte sería todo. Si no hubiera otro comentario, pues terminaremos la actividad. Muy bien. Entonces, si no hay comentarios, pues muchísimas gracias y pues muy buenas noches y gracias por participar. Perdón, Nancy. Perdón, levanté la mente sin querer, pero quería preguntar, como es la primera vez que participo en los temas de estudio, no sé ¿cuándo sería la próxima reunión? Esto es totalmente abierto. Bueno, nosotros somos colegas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nancy, pero bueno, comentar que esta actividad, aquí sabemos unos de la universidad, otros no, esta actividad la abro abierta. Generalmente propongo cada 1 o 2 meses un tema de estudio de las cosas que yo sé, por supuesto, las cosas que no sé, pues no, ¿verdad? Son temas de estudio. Entonces, pero en las actividades internas que tenemos nosotros, tenemos reuniones fijas y, bueno, lo comentamos por separado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y por su participación, estuvo muy interesante. Espero que también para ustedes haya sido interesante. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hola, doctor. Hola, perdona, sigue grabando. Espérame un segundo, Sí, claro. Es que falla mi mouse. No puedo apagar la grabación.